Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es David González Espinosa. Soy el responsable del módulo de teoría pedagógica y el día de hoy vamos a platicar sobre pedagogías activas, participativas e indagatorias. La clase pasada hicimos un recuento sobre lo que era la pedagogía tradicional y cómo entendíamos nosotros la pedagogía tradicional, a partir de qué la entendíamos como tradicional, por qué se arraigó tanto que se convirtió en algo tradicional. Ese era justamente el punto. ¿Cómo fue que este conjunto de estrategias, más conductistas que constructivistas y más positivistas que humanistas, permearon a tal punto el sistema educativo que acabaron siendo parte de una tradición que se transmitió de generación en generación y que en este momento estamos tratando de alguna manera de desterrar, ¿no? De eliminar esa pedagogía como la conocemos, esa pedagogía tradicional, para poder llegar a un enfoque de la nueva escuela mexicana, que es lo que nos han vendido en los últimos dos cursos. Una nueva escuela mexicana que de nueva no tiene mucho, como lo hemos venido platicando, que todavía responde a los planes y programas del 2011, que no ha tenido una estructura como tal. Tenemos el asunto de una asignatura como vida saludable que no tiene programa, que no tiene evaluación. Pero bueno, esas son cuestiones diferentes. Lo que nos importa son los elementos pedagógicos, la historia y la concreción de la pedagogía. Una vez que hemos pasado y hemos identificado las áreas de oportunidad de la pedagogía tradicional, llegamos a nuevos planteamientos desde la tradición de nuestra escuela, pero que no son nuevos si nosotros hablamos de lo que significa la pedagogía. En esa parte, bueno, pues no son nuevos. Estamos hablando, como ustedes ya lo saben, de planteamientos que han venido desarrollándose a lo largo de la historia de la pedagogía. Entonces, pues bueno, vamos a ver estas tres pedagogías que son el contrapunto de la pedagogía tradicional. Vamos a ver entonces qué vamos a entender por enseñanza y aprendizaje. Hasta hace algunos años, no muchos, 10, 15, se entendía como un binomio. Eran dos elementos que venían mancomunados, que venían unidos y que se entendía así como el binomio de la enseñanza y aprendizaje. A partir de análisis no solamente pedagógicos, sino también, diría yo, hasta filosóficos, hemos identificado que la enseñanza y el aprendizaje no viven tan unidos como nosotros habíamos pensado. Regularmente vienen juntos, pero no obligadamente los encontramos en el mismo punto. Son dos procesos diferentes que tienden a confundirse, es decir, creemos que uno va junto con el otro. Y no toda enseñanza conduce a un aprendizaje, ni todo aprendizaje tiene fuente en la enseñanza. A partir del análisis del contexto, hemos, se ha identificado que hay aprendizajes formales e informales.
Los aprendizajes formales se adquieren al interior de la escuela a partir del acervo bibliográfico, o sea, los libros, o a partir del discurso del docente. Esos son los aprendizajes formales que se adquieren en la escuela. Pero también tenemos aprendizajes informales. Todas aquellas cosas que se aprenden fuera de la escuela, en el contexto, en la realidad, y que son tan importantes como los formales. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, cuando nosotros hablamos de este enfoque humanista por competencias, recuerden que estamos en un enfoque por competencias. Cuando hablamos del enfoque por competencias, hablamos no solamente de lo que el alumno toma del contexto, sino también de cómo el alumno impacta lo que sabe en el contexto. Y eso va a ser una cuestión fundamental cuando estemos hablando de estas pedagogías. El contexto se vuelve algo fundamental en el momento de desarrollar una estrategia didáctica, de poner en marcha una pedagogía activa, porque es justamente de donde tomamos los elementos y hacia dónde vamos. Pero bueno, el punto aquí es los aprendizajes formales e informales. Estos aprendizajes informales que se van a encontrar allá, en la realidad del alumno, en un espacio fuera de la escuela, son tan importantes como los formales que se adquieren adentro. En estos aprendizajes informales no hay un juego directo, no hay un rol directo del docente. En los formales sí, porque ocurre dentro de la escuela a partir del análisis bibliográfico o el análisis discursivo, pero en los informales no. Entonces, ¿qué es lo que requiere la enseñanza? Del deseo de aprender. No solamente del maestro, como lo hemos referido, sino también del deseo de aprender del contexto, de la realidad misma. Y pues nos lleva a este dilema: ¿qué es ser un buen profesor y cuál es el rol del profesor en la actualidad? ¿Qué debemos de ser los profesores? ¿Qué buscamos en un buen alumno y qué buscan ellos en un buen maestro? Una de las cosas que hemos visto y que han funcionado a lo largo de la historia de la pedagogía es que el maestro sea más un facilitador, un guía, que un prefecto, que un vigilante. Sí es cierto que se requiere disciplina para favorecer los aprendizajes, pero disciplina desde el punto de la constancia, desde esa perspectiva del ser disciplinado, del ser constante. No entender la disciplina como una cuestión conductual donde hay refuerzos positivos y refuerzos negativos, es decir, donde se castiga y se premia. No, lo que nosotros debemos de buscar como profesores bajo esta pedagogía activa, participativa o indagatoria es ser un facilitador del conocimiento para que el alumno pueda aprender de nosotros, del libro y del contexto. Esa es la parte fundamental. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ser facilitadores para que el niño aprenda a aprender del libro, del discurso y de su realidad. Y es justamente a lo que vamos a estar enfocados con estas tres pedagogías que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el rol del alumno o qué es lo que tiene un buen alumno? Bueno, un buen alumno tiene altas expectativas por parte de su maestro. Un alumno va a actuar conforme a lo que el maestro le vaya favoreciendo. Entonces debemos de recordar, el alumno, la escuela, una característica de la escuela eficiente es justamente
las altas expectativas del docente a los alumnos y una relación directa con la comunidad para poder fortalecer el vínculo entre escuela, comunidad y alumno. Vamos entonces con pedagogías activas. ¿Dónde ubicamos este nacimiento de las pedagogías activas? Con la nueva escuela europea y la educación progresista norteamericana, con John Dewey. De Rousseau, ¿se acuerdan ustedes de Rousseau? De Rousseau a Dewey se ha insistido en la importancia de la relación entre la actividad del estudiante y el aprendizaje, es decir, aprender haciendo. Sin embargo, aún hoy se reproducen prácticas docentes centradas en la noción de cátedra expositiva. Esta es la pedagogía tradicional en la que el profesor predica aquello que los estudiantes deben aprender. Entonces, ¿qué es lo que debe de aprender el alumno? Aquello que le interese y a partir de una problemática que sea transversal con su contexto. Es decir, un tema real, algo que realmente él puede observar y estudiar, no nada más lo que el docente le platica. Recuerden, tenemos que considerar que son tan importantes los aprendizajes formales como los aprendizajes informales. ¿Cuáles son las características de estas pedagogías activas? Primero, promueven la actividad de los estudiantes en clase. Es importante que los niños estén haciendo algo, que nuestros alumnos estén desarrollando algún producto, que construyan. Retomar la importancia de la creación como elemento artístico, es decir, como una creación original que parte de los conocimientos del estudiante y que deja algo a los demás. Hay que buscar una menor transmisión de información y más espacio para el desarrollo de las capacidades. Que ustedes hagan más como alumnos que como maestros. Es decir, el rol del maestro debe de tener una menor cantidad de transmisión de información en cuestión de tiempo. El tiempo se debe de ocupar menos en transmitir información y más en desarrollar capacidades de los estudiantes. Implicar a estos estudiantes en sus actividades, hacerlos corresponsables de su proceso educativo y llevar un proceso de pensamiento, de análisis, síntesis y evaluación. Hay habilidades de orden inferior y habilidades de orden superior. Empezamos con las de orden inferior, que son la identificación, y terminamos con las de orden superior, que son este análisis, síntesis y evaluación, entendiendo el análisis como la recuperación de los elementos importantes de la información. La síntesis es un proceso que exterioriza lo que hemos aprendido. Sintetizamos lo que logramos recuperar de un tema en un producto. Y la evaluación tiene que ver con emitir un juicio acerca de una situación que ya se ha analizado. Se genera un énfasis en la exploración de actitudes y valores de los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que lo que se aprende en la escuela vaya hacia el contexto del alumno, hacia su realidad. Y en consecuencia, entonces, pues se tiene que valorar la actitud con la que el alumno se desenvuelve en el contexto. ¿Cómo deben de diseñarse las estrategias de una pedagogía activa? Esta perspectiva pedagógica se asocia al constructivismo. Es decir, el conocimiento se adquiere, no se transmite. Recuerden lo que habíamos visto con el aprendizaje social también. A través de un proceso activo de construcción. ¿Recuerdan la parte del andamiaje? Brunner y Vygotsky. Bueno, tiene que ver con esto de aquí. Esto sucede con mayor eficacia cuando se promueve el cambio de actitudes y el desarrollo de habilidades de comportamientos en los estudiantes a través de estos métodos participativos, colaborativos y cooperativos. Hay un
hay una cuestión aquí que no debemos de perder de vista, que es la relación entre los estudiantes y la valoración del comportamiento en los estudiantes. Esta valoración que se hace acerca de cómo el alumno trabaja en equipo, cómo contribuye para el trabajo de los demás y cuál es su perspectiva ante la problemática que ve en el contexto. Si hablamos de un trabajo colaborativo, de un trabajo en equipo, bueno, pues hablamos de una interdependencia positiva, donde se identifican las habilidades de cada uno de los integrantes y se buscan potenciar a partir de reconocer el valor que tiene cada uno. Hay una responsabilidad individual con relación al trabajo del grupo. Es decir, cada alumno es responsable de contribuir para que al final, como equipo, generen una construcción. Y es obligatoria la interacción entre sus miembros. Recuerden que estamos hablando de una pedagogía basada en el constructivismo y consecuentemente, pues en este aprendizaje social. Es importante entonces que exista esta interacción. Hay que buscar favorecer estas habilidades sociales y el reconocimiento de la heterogeneidad. La importancia, como yo les mencionaba hace rato, la importancia que tiene el otro y las habilidades del otro para el constructo final. Se sugiere la selección de problemáticas relacionadas con los intereses de los estudiantes, muchas veces ligadas a problemáticas globales, para poder establecer un lazo entre la teoría y la práctica. En esta pedagogía activa, entonces, hay que buscar que el objeto de estudio sea una problemática global que sea transversal con nuestro programa de estudios para que exista un enlace entre la teoría, que en este caso es nuestro programa, y la práctica, que es el ejercicio o la construcción que se les está dejando a los estudiantes. Vamos ahora con la pedagogía participativa. Se entiende como pedagogía participativa aquellas que centran su interés en el trabajo del desarrollo comunitario. Esto implica colocar a los estudiantes frente a una situación con la finalidad de problematizarla. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que vamos a buscar en esta pedagogía participativa que el alumno participe en su contexto, en lo que tiene y que busque modificar su contexto. Dice, deben entender que lo que para ellos puede ser visto como un problema puede no serlo para la población, por lo que deben ser sensibles a la comprensión de estilos de vida ajenos a los propios. Esto ya estamos hablando poco más de cuestiones de nivel superior, que es donde se aplican estas pedagogías participativas en las licenciaturas de psicología, trabajo social, desarrollo sustentable. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestros alumnos en función del respeto y la tolerancia. Esta pedagogía participativa va a buscar tener una participación, como su nombre lo indica, una participación en el contexto. Pero para esto es necesario que los alumnos sean conscientes de que ellos ven una situación donde tal vez la comunidad no lo está viendo, una situación problemática. Por lo tanto, aquí se pone mucho en juego esta cuestión del respeto y la tolerancia. Los estudiantes deben identificar el alcance de su intervención, es decir, hasta dónde pueden intervenir en el problema que están identificando en la comunidad y hasta dónde no deben de transgredir. Entonces, esta pedagogía participativa, pues retoma un problema, analiza un problema de la comunidad con la intención de transformar este espacio, pero siempre basados en los valores de la convivencia, el respeto, la tolerancia, la cooperación. ¿Cómo se diseña una estrategia desde este enfoque de la pedagogía participativa? Es una investigación acción participativa, necesaria para la comprensión amplia y profunda del tema que se quiere investigar
en el lugar en el que estamos viendo esta situación. Permite que se formulen diagnósticos e implementación de estrategias para mejorar la situación, resolver el problema y abrirse a la evaluación y la autocrítica en los resultados. Aquí, si ya hablamos de cuestiones de evaluación, vamos a tener una autoevaluación, una coevaluación, una heteroevaluación. Es decir, ellos en esta pedagogía activa nos evaluamos nosotros mismos, nos evaluamos entre pares, pero también permitimos que la comunidad en la que se ha desarrollado nuestro trabajo nos evalúe y a partir de eso detectamos cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cuáles están siendo nuestras fortalezas. Esta investigación-acción que tiene que ver con la pedagogía participativa implica que toda investigación, programa o proyecto debe asegurarse de generar un cambio mínimo en las condiciones de vida de las personas. En esta pedagogía participativa, entonces, se va a tener una participación en el contexto, en la realidad de la que se está partiendo para buscar mejorar estas condiciones de vida. Como les menciono, esta pedagogía participativa tiene una mayor relación con educación superior y que con educación básica. ¿Cuáles son los principios de esta estrategia, de esta pedagogía? Hay que seleccionar un espacio óptimo en el que se identifica el problema, es decir, vamos a identificar una comunidad donde podamos trabajar. Los estudiantes y profesores deben de establecer relaciones estrechas con los miembros de la comunidad, toda vez que es una investigación-acción, y dejar claro cuál es el objetivo que pretenden. Esto les ayudará, en esta pedagogía participativa, les ayudará a poder tener acceso a la mayor cantidad de lugares. Es importante que profesores y alumnos generen relaciones de confianza y ambientes de creatividad donde la gente empieza a sentirse protagonista. Es decir, este proyecto va a involucrar a la comunidad, por eso es participativa. Y deben definirse los recursos que han de utilizarse. Llevar un diario de campo, elaborar entrevistas, historias de vida, toda la parte cualitativa de esta pedagogía, pues debe de emplearse. ¿Cómo se aplica? Bueno, se problematiza, perdón, e identifica una situación que afecta, recuerden, es el contexto preferiblemente, es un contexto cercano al alumno donde puede intervenir a partir del conocimiento de la comunidad, definiendo si es posible investigarlo o intervenir directamente. Por eso es importante que sea el contexto referencial del alumno, es decir, donde se encuentra el alumno desarrollando sus actividades. Se identifican las necesidades de aprendizaje. ¿Qué es lo que conocemos y qué es lo que desconocemos en función de la teoría? Recuerden que hay una relación entre teoría y práctica, entonces tenemos que identificar qué del problema conocemos y qué del problema aún no conocemos para poder realizar todo el marco referencial que nos permita acercarnos de una manera informada a nuestro objeto de estudio. Se identifican posibles respuestas y soluciones, se hace todo un proyecto considerando las variables para la parte de la investigación y se generan las hipótesis de cualquier investigación-acción para poder sobre eso desarrollar el proyecto. Y una vez que este proyecto ha sido desarrollado y que se han analizado todos los puntos, bueno, pues lo que tiene que hacer el grupo es debatir en torno a las respuestas. Es decir, esta pedagogía participativa, más que buscar un trabajo por equipos, busca un trabajo grupal y pretende que como grupo se desarrolle un proyecto en una comunidad donde a partir de la atención de una problemática detectada se puedan proponer y si fuera posible implementar algunas alternativas de solución para lo que se ha detectado. Recuerden, al final, esta pedagogía participativa pretende que el alumno evalúe, genere una autoevaluación, evalúe también el trabajo de sus pares en una coevaluación
y al final permita que la comunidad en la que desarrolló su trabajo le genere también un regreso, entendiendo esto en la parte de la heteroevaluación. Esta pedagogía participativa, les reitero, es más enfocada a la parte social del nivel superior que a la educación básica. Por las características de trabajo, los principios y las formas de aplicación que se están definiendo. Pasamos a la pedagogía indagatoria. ¿Qué es lo que busca la pedagogía indagatoria? Alentar los aprendizajes significativos. Enfatiza el desarrollo cognitivo de los estudiantes y que el desafío de seguir aprendiendo sea la consigna. Vamos a aprender a aprender. Recuerden, hay dos tipos de aprendizajes, que son los formales y los informales. Como docentes debemos de tener bien claro que son tan importantes unos como otros y a partir de eso enseñarle al alumno a aprender del mismo contexto, a aprender y a seguir aprendiendo de su realidad, aprender a cómo aprender desde la parte formal para seguir aprendiendo en lo informal. Como las otras pedagogías que hemos observado, esta pedagogía indagatoria es de carácter constructivista. Se aprende haciendo, se plantean situaciones de aprendizaje en la medida en que los estudiantes pueden acceder a espacios creados por el profesor. Es decir, es como una especie de laberinto que va teniendo retos. Esta pedagogía indagatoria te lleva a investigar un objeto sencillo para después el profesor lo que va haciendo es cambiando la complejidad, cambiando la profundidad del análisis del objeto para que esto nos haga ir aprendiendo sobre lo que aprendimos y mantener, digamos, que un avance en el grado de complejidad y de profundidad del objeto de estudio. ¿Cómo se diseña una pedagogía indagatoria? A partir de un aprendizaje basado en problemas o un aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es lo que se está esperando con esto? Bueno, estas estrategias lo que están haciendo es concebir el trabajo del alumno y al alumno como reflexivo. Es decir, tendrá que estar evaluando de manera constante el desarrollo de sus actividades, porque va a generar un aporte, va a plantear hipótesis y va a plantear nuevas interrogantes. Un proyecto bien elaborado, bien planeado, nunca se acaba, porque van surgiendo variantes y variantes del objeto de estudio, y esto hace que un proyecto de investigación genere otros ámbitos de la investigación. Y entonces, un proyecto de investigación, en teoría, nunca debería de terminar. Es justamente el precepto en el que está basado esta pedagogía indagatoria. Un proyecto de investigación nunca se termina, únicamente se va trabajando sobre las diferentes variables que nos va otorgando este proyecto y esto nos permite generar un trabajo de investigación a partir de las diferentes aristas que nos va presentando eh, este proyecto. Se busca fomentar una educación centrada en la conciencia, que aliente el pensamiento disidente pero reflexivo. Es decir, ¿a qué nos referimos con este pensamiento disidente? Este pensamiento que está, digamos que hasta cierto punto, sale del parámetro. Como yo les decía, vamos a encontrar que el proyecto de investigación empieza a tener variables que salen del campo, del proyecto original. Y está bien que el alumno se vaya desarrollando nuevas interrogantes.
Esto es algo que se debería de desarrollar en básica y que se debería de trabajar en educación media superior, para que al momento en el que los alumnos llegan a educación superior, lleguen sin tantos problemas de concepción del objeto de estudio. Me voy a detener aquí un momento para explicarles lo siguiente. En educación básica y en educación media superior, no, se los digo porque es algo que con lo que vivo. En educación básica y en educación media superior, los maestros tienen o tenemos el hábito de dirigir las investigaciones de los alumnos. Y nosotros dejamos un trabajo por proyectos y dirigimos el trabajo de tal manera que el alumno no se salga de lo que nosotros ya tenemos planeado. ¿Por qué? Porque como docentes todos tenemos, digamos que un rubro de especialidad. Y entonces llevamos al alumno por donde nosotros podemos, vamos a decir, por donde nosotros podemos caminar, por el punto por el cual nosotros como docentes nos sentimos seguros. Pero esto hace que desde educación básica y en educación media superior, nosotros vayamos coartando esta habilidad del alumno por identificar problemáticas. Y sobre todo, vamos mermando la habilidad del individuo para poder proponer o indagar sobre situaciones específicas que se desprendan del mismo proyecto. Esto no parece tan malo, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos, como ustedes en este caso, cuando nos encontramos con alumnos de licenciatura que al cabo de 3 o 4 años tienen que realizar un documento recepcional en el cual lo primero que se les solicita es que identifiquen un objeto de estudio? No hay nada que le cueste más trabajo a un alumno que identificar un objeto de estudio para un trabajo recepcional. ¿Por qué? Pues porque nosotros les hemos coartado y les hemos ido reduciendo esa habilidad para identificar problemas. Entonces, dentro de 1 o 2 años, que a estos alumnos de la licenciatura en pedagogía se les solicite en su taller de investigación, en su módulo de investigación o en su diplomado de titulación, cuando el docente solicita el planteamiento del problema de investigación, del objeto de estudio, el estado del arte y las variables que se descomponen, pues hagan de cuenta que uno les está hablando como en coreano, porque ya nos dejamos de entender. ¿Y cómo es posible? Esto es una paradoja. ¿Cómo es posible que si nosotros estamos trabajando desde la teoría, estamos trabajando con pedagogías activas, participativas, un enfoque constructivista y humanista? ¿Cómo es posible que ustedes lleguen a licenciatura con estas deficiencias? Bueno, porque una cosa es lo que decimos que enseñamos y otra cosa es lo que en realidad enseñamos. Ese es el problema. ¿Qué es lo que pretende esta pedagogía indagatoria que ya se está trabajando en nivel medio superior, que ya se está trabajando también con los maestros para para adoptar esta forma de trabajo? Pues justamente eso, que los alumnos aprendan a indagar, a preguntar, a identificar nuevos objetos. Y por eso hablamos de este pensamiento disidente. O sea, no es nada más lo que dice el maestro, sino que si hay algo que el maestro no ha visto, se le permite al estudiante ir a buscarlo, con un carácter reflexivo, de tal manera que él también pueda interrogar sobre su avance. Es decir, en el momento en el que se encuentra un objeto de estudio nuevo, permitirle al alumno que vaya en busca
de él, siempre y cuando genere un acto reflexivo de sus avances. Es decir, si está avanzando, si no está avanzando, y si en realidad es eso lo que quiere. Es decir, si en el momento de desviarse de la investigación del objeto central, pues realmente le está siendo fructífero el atender una temática diferente a la que es propuesta por el maestro. La pedagogía indagatoria entonces busca que el alumno investigue, pero no solamente que el alumno investigue, sino que también reflexione sobre lo que va investigando. El docente entonces se convierte en un guía más que en un cúmulo de teoremas. Es decir, el maestro no es tanto un repositorio de conocimiento, sino más bien un guía para que el alumno genere su conocimiento. Estas estrategias se fundamentan en una perspectiva constructivista, es decir, en el desarrollo de los aprendizajes a partir de todo el desarrollo del pensamiento y buscando también la parte social del aprendizaje. ¿Cuáles son los principios de esta pedagogía indagatoria? Bueno, se recomienda esquematizar por etapas todas las actividades a realizar. Generar este calendario de actividades de tal manera que los estudiantes identifiquen la organización sistemática de cada una de las etapas. Regularmente se plantea el proyecto, se plantean las hipótesis, se desarrolla un, eh, una recuperación bibliográfica, se realiza las actividades de campo, se realiza alguna actividad que permita valorar el impacto y después se evalúa. Es importante entonces que en la pedagogía indagatoria se realice un esquema que le diga al alumno por dónde va a ir y el tiempo que va a ocupar. Recuerden, esta pedagogía indagatoria tiene que ver con retos, con problematizaciones diferentes y con niveles por los cuales va a ir avanzando el alumno. Entonces nosotros, como docentes, tenemos la necesidad de plantear retos al alumno cada vez con mayor complejidad y mayor profundidad en el objeto de estudio, pero sobre todo hay que indicarles cuál va a ser el esquema de trabajo, cómo es que van a ir trabajando, en qué tiempo se espera a partir de generar una ruta crítica, en qué tiempo se espera que se esté desarrollando el trabajo y para cuándo lo tendríamos que tener de vuelta. Aquí el instrumento de evaluación que se va a ocupar, digamos, de manera habitual, es una rúbrica del desempeño en el cual nosotros vamos a establecer, una vez que se ha planteado todo el proyecto de investigación, bueno, pues le vamos a decir al alumno qué es lo que esperamos de cada una de las fases del proyecto y para cuándo o en qué tiempos es necesaria la entrega. Debe considerarse, como les decía, una etapa de exploración en la que se presente la situación desconocida, elaborar preguntas centrales. Esta etapa es fundamental porque propicia los aprendizajes al generar ideas y buscar estrategias. Y la siguiente etapa es la de comparación y reflexión, donde el alumno debe confrontar la realidad con los resultados, formulando conclusiones. Y por último, la etapa de aplicación es la confirmación del aprendizaje, en el cual el estudiante es capaz de llevar el aprendizaje a eventos cotidianos, generando pequeñas investigaciones o extensiones del trabajo experimental. Hay una diferencia, y espero que ya lo hayan notado, hay una diferencia entre la pedagogía indagatoria y la pedagogía participativa, y digamos que son dos extremos de, 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 una, de una forma de aprender. En la pedagogía participativa, los alumnos tienen un contacto con el problema en la comunidad y van trabajando a partir de lo que van desarrollando. En esta pedagogía indagatoria, vamos a pensarlo desde una perspectiva un poquito más teórica, donde el alumno va indagando, va generando estos análisis a diferente profundidad y a diferente grado de complejidad que le pueden permitir al final generar pequeñas investigaciones de un trabajo experimental. Pero la pedagogía indagatoria no es experimental.
así como la pedagogía participativa tampoco es teórica. Son dos modelos que se separan mucho y cada uno tiene, pues digamos que tiene la manera de favorecer el desarrollo de los aprendizajes desde metodologías diferentes y al mismo tiempo metodologías cercanas a esta concepción constructivista, a este enfoque constructivista. Este aprendizaje basado en problemas consiste en que los alumnos, de manera grupal o autónoma, problematicen una situación y elaboren posibles respuestas, donde se justifique de manera lógica y empírica a partir del desarrollo de sus hipótesis. Alienta el desarrollo de habilidades y destrezas indagatorias, de investigación y de gestión de la información. O sea, lleva al alumno a permitir y favorece que la información la vaya organizando en función de lo que está investigando. La finalidad consiste en comprender e integrar conceptos básicos de la asignatura que pueden ser aplicados a la realidad. Recuerden que es más teórica que práctica. Y los alumnos consiguen el aprendizaje de la materia, elaboran diagnóstico de sus necesidades de estudio y aprendizaje y establecen acuerdos para el trabajo cooperativo. Entonces, esta pedagogía indagatoria podría ser un primer momento para llevarlos al siguiente paso, que es la pedagogía participativa. Desde mi experiencia, esta pedagogía debería de ir más enfocada a la educación media superior y educación superior, llevar la pedagogía participativa a asignaturas sociales en el nivel licenciatura y mantener esta pedagogía activa, es decir, el desarrollo de trabajo por proyectos para la educación básica. Entonces, esto fue planteado de tal manera que generara un triángulo, perdón. Un triángulo en el que en la base, en la educación básica, tenemos la pedagogía activa y la pedagogía indagatoria. La activa en educación básica, la indagatoria en media superior, y dejando la pedagogía participativa para el punto más alto, que sería la pedagogía a nivel licenciatura. Ojo, esto es una propuesta que parte desde la experiencia de el profesor David González Espinosa, que de ninguna manera está planteada en ningún apartado teórico y pues es únicamente una recomendación a partir de lo que he tenido la oportunidad de trabajar en los diferentes niveles y sobre todo porque, bueno, al ser ustedes estudiantes de la licenciatura en pedagogía, es importante que vayan vislumbrando cuáles son las opciones para trabajar dependiendo del nivel en el que queremos estar empleándonos. No todos los que están aquí con nosotros van a ser maestros de educación básica, no todos los que están aquí van a ser maestros de media superior y no todos los que están aquí van a ser profesores de licenciatura. Entonces, hay un grupo muy diverso, eso es un grupo heterogéneo, y en consecuencia, bueno, pues esto me obliga a llevar las pedagogías hacia estos puntos, que ustedes las analicen, que ustedes identifiquen sus características y sobre todo, me veo en el compromiso, en la obligación de explicarles desde mi experiencia cuáles son las más propicias para cada uno de los niveles. Al final, pues ustedes van a estar al frente del grupo y ustedes van a tener que decidir qué adecuaciones le hacen a sus estrategias didácticas. Bien, con esto terminamos y
lo único que me queda, pues, es explicarles cuál va a ser su tarea. Para realizar un organizador gráfico, considerando estas tres pedagogías. Y por organizador gráfico me refiero a lo que ustedes puedan, sepan o les salga. Un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa mental, cualquier cosa que sea lo que a ustedes más se les facilite hacer. Que sea un organizador gráfico de las tres pedagogías: activa, participativa e indagatoria. Ese va a ser su trabajo para esta semana. Recuerden, es importante que recuperen las notas, que recuperen lo que se va viendo de la clase, para que a partir de eso ustedes vayan generando su organizador. La presentación no se las voy a dejar para que ustedes se obliguen a ir tomando notas. Recuerden, la clase está, la clase va a estar ahí, la pueden ver tantas veces quieran, pero sí he identificado que como profesor me está ayudando no dejarles las diapositivas, porque de esa manera, bueno, pues los obligo de alguna manera a que ustedes vayan recuperando elementos. Eso lo he visto en sus tareas y la verdad desde el punto de vista del profesor de teoría pedagógica, me parece que funciona. Entonces voy a continuar así. No les dejo las diapositivas, únicamente les dejo la clase para que a partir de los elementos que ustedes recuperaron, hagan este organizador gráfico considerando la pedagogía activa, participativa e indagatoria. Recuerden que la evaluación es continua y que sus entregas se están registrando. Al final, el tanto de entregas será su calificación. Que tengan un excelente sábado, que sea nutritivo para todos y cada uno de ustedes. Si es que van a tener puente, disfruten el puente. Y sin más, me despido. Soy el profesor David González, responsable del módulo de teoría pedagógica. Muy buenos días, feliz sábado. Hasta luego.